Entonces, por eso se llamó cemento Portland. ¿Ya? Está marcado en la norma NTP 334 y 009, y es producto de la pulverización del clinker, que son bolitas negruzcas que son molidas, que pasan por molienda. ¿Ya? Listo, eso ya lo sabemos. Entonces el clinker Portland, bueno, se pulveriza a una temperatura de 1450 grados y eso tiene el cemento. Ahí están las bolitas negruzcas, que lo que dicen, ¿no? Entonces existen bastantes tipos de cemento: el Inca, el Sol, el Andino, pues, etc, pues, ¿no? El Yura, ¿no? Las materias primas del cemento Portland, bueno, ya sabemos que son los materiales calcáreos, los materiales arcillosos, los minerales de fierro y el yeso, los cuatro productos. El yeso le da la fragua rápido al cemento, y bueno, y los materiales calcáreos, que son la piedra caliza, es el material más predominante del cemento, ¿no? ¿Ah? Al igual que los materiales arcillosos, la arcilla. Pero la piedra caliza, Tana tiene bastante producción de piedra caliza en la zona altoandina, pero como siempre que la usaban para las fundiciones anteriormente, pero todavía la siguen usando para fundir el fierro, pero porque es un material caliente, ¿no? Que calienta a altas temperaturas, tiene su propia propiedad. Ustedes agarran una piedra caliza, la pueden agarrar. Yo le echo agua fría encima de la piedra caliza, ustedes no la agarran nunca, porque echando el agua fría la piedra se calienta y agarra una temperatura elevada. Entonces esa propiedad tiene, ¿no? Entonces nosotros deberíamos producir cemento, pero lamentablemente tenemos una población de 300.000 y no hacemos mucha construcción, ¿no? Entonces, por lo tanto, instalar una planta de cemento que cuesta por lo menos unos 100 millones, entonces para recuperar la inversión, pues va a ser terrible, ¿no? Tendríamos que vender a otros países, a otros lugares, ¿no? Los compuestos químicos del cemento, ya conocemos los 4 compuestos químicos del cemento, los vimos en los fundamentos del cemento: el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico, el ferroaluminato tetracálcico, bueno, y aparte la cal libre y la magnesia. Estos 4 primeros constituyen el 90%, el 95%, ¿no? Y los 2 primeros constituyen el 75%. O sea, el silicato tricálcico y el silicato dicálcico son los de mayor preponderancia en el cemento, ¿no? Que dan las propiedades del cemento, ¿no? Y cada uno tiene, pues, su propiedad, ¿no? Como conocido como el silicato dicálcico, tiene la propiedad de acelerar la fragua, ¿no? Se endurece rápidamente. Determina la resistencia inicial, la rapidez de fraguado. Libera gran calor de dilatación, 120 calorías por gramo. O sea, no es recomendable para estructuras masivas, pero sí es recomendable para vaciar concretos en zona de altura, porque fragua rápido, cosa que el agua así ya no se cristaliza y se expande. Le da una buena estabilidad de volumen al concreto, ¿ya? Y tiene buena resistencia al intemperismo, como le dije un ratito, ¿ya ves? El silicato dicálcico también casi tiene las mismas propiedades que el silicato, ¿cómo se llama?, de tricálcico, ¿no? Ahí están sus propiedades, acá se le va a dar resistencia a la compresión, ¿no? Es muy importante también en el concreto, ¿no? El aluminato tricálcico es un material que actúa del 4 al 12% en el cemento. No tiene mucha preponderancia el cemento, pero es sí a pesar de tener mala estabilidad de volumen y tiene bastante calor de dilatación, es muy bueno para concretos que están expuestos a aguas de mar, pero a golpe de agua de mar, ¿no? Contenidos de aluminato tricálcico al 12% ofrecen buenas resistencias para el ataque de los sulfatos, ¿no? Después el ferroaluminato tetracálcico, también en poco porcentaje en el cemento, le da el color al cemento, pues no final del cemento. Tiene un calor de hidratación un poco más bajo. No tiene mucho aporte en el cemento, solamente como para generar adherencia nomás, pues no, nada más. Algunas propiedades del cemento que están en la bolsa de cemento: el tiempo de fraguado, la estabilidad de volumen, la resistencia a la conversión, el contenido de aire, el calor de hidratación, la finura, fineza y el peso específico son los de más preponderancia. Mientras un cemento sea más fino, es mejor para un cemento más caro y es mejor para concretos de alta resistencia. Cementos con peso específico más elevado generan mayores resistencias iniciales, y por ende tienden, ¿cómo se llama?, a ser buenos para concretos de alta resistencia, concretos de ataque intemperismo. Por ejemplo, el tipo 1 tiene más peso específico que un cemento pozolánico,
El precio específico del cemento tipo 1 varía entre 3.10 a 3.15 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, el cemento pozolánico tiene un peso específico de 2.86 gramos por centímetro cúbico. No, ¿no? Algunos tipos de cemento. La norma CTM C150, que, bueno, ya después ustedes averiguarán qué significa CTM, ya te consideran los cementos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5 y aparte tipo 1, tipo 2, tipo 3 con aire incluido, ¿no? Entonces, así los clasifica la norma CTM 650. Es la norma universal del cemento, ¿no? Una norma universal del cemento, ¿no? La ACHO M85, que es una norma de carreteras, especialmente para concretos aplicados en carreteras, en puentes, ya los clasifica del 1 al 5 nomás, pues, ¿no? Ya. O sea, son casi idénticos a la norma ACTM 650, ¿no? Entonces, en el Perú también calificamos de 1 al tipo 5, pues, ¿no? Según la norma CTM. Los cementos tipo 1 a tipo 5 son considerados los cementos hidráulicos sin adición. No tienen adición de ningún elemento, pues, ¿no? Adicional. Son preparados así con esos 4 componentes de químicos, compuestos químicos, silicatos y cálcico, pues, ¿no? El cemento tipo 1 especialmente para estructuras de uso general, para edificaciones, por ejemplo, ¿no? Para la construcción de edificaciones, ¿no? Entonces, elementos prefabricados porque tiene rápido fragua, ¿no? El cemento tipo 2 se usa, son necesarias precauciones contra ataques por los sulfatos, ¿no? Se lo puede utilizar en estructuras normales, miembros expuestos a suelos, aguas subterráneas, ¿no? El tipo 1 es el que se comercializa, el tipo 2 hay que hacerlo a pedido, el tipo 3 para concretos de alta resistencia, porque ofrece esta resistencia inicial a edades tempranas, es un cemento que tiene que ser curado rápidamente, especialmente para climas fríos, ¿sabes? Porque supuestamente en climas fríos se tiene que el concreto tiene que fraguar rápidamente porque si no dentro del concreto se congela el agua, ¿no? Y genera expansión, es lo que dije, ¿no? Entonces reduce el tiempo de curado, pues, ¿no? En climas fríos. El cemento tipo 4, un cemento, ¿cómo se llama? Yo pues imagino que ustedes han visto esto, especialmente es un cemento de bajo calor de dilatación. Entonces, como no genera mucha calor de dilatación, entonces es muy fundamental en el uso de concretos masivos, pues, ¿no? Concretos como para pilares de puente, donde hay bastantes masas de concreto, muros de contención, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ahí se ve, pues, ¿no? Como presas de gravedad, pues, ¿no? Son muros gruesos, muros bastante volumen. Entonces, como tiene bajo nivel bajo calor de hidratación, entonces no se va a fisurar, pues no mucho. Ayuda. El tipo 5, que es un cemento tipo especial, es el más caro de los 4 cementos, pues es cemento netamente ataques de sulfato severa, pedesales, de agua de mar, ¿no? Entonces tiene bajo contenido luminoso tricálcico. Se usa ese cemento con bajas relaciones agua-cemento, ¿no? Y baja permeabilidad, impermeables. Entonces son buenas para un desempeño en estructuras expuestas al flota de mar, ¿no? Esos son los cementos que no tienen adición, que son los cementos comunes que te venden, son cementos que te hacen al pedido, ¿no? El más comercializado es el tipo 1, el tipo 2 un poco menos, o sea, pues el tipo 5 ya tendría que hacerse el pedido, ¿no? Entonces, Yura ha sacado el HS, ¿no? Alta resistencia a los sulfatos, pero no es igual que el tipo 5. El HS es una alta resistencia a los sulfatos de cimentaciones, ataque de suelos, salitrosos, pero no para agua de mar, pues, ¿no? Entonces hay que analizar, pues, un poco. También existen los cementos con aire incluido, que en Estados Unidos se venden, ¿no? Ahí está la foto. ¿Qué genera el aire incluido? Genera burbujas, ¿no? Parece un huevo frito. Genera burbujas para que cuando, ¿cómo se llama? Se expande el concreto debido a su enfriamiento, entonces llene esos espacios vacíos generados por las burbujas y no se tenga que romper y fisurar, ¿no? Explotar. El cemento blanco, no se usa mucho el cemento blanco. Anteriormente se usaba el cemento blanco para fraguar las mayólicas porque no había la porcelana, ¿no? El cemento blanco es un cemento que cuesta 4 o 5 veces más que el cemento gris. No es recomendable para la construcción porque es extremadamente caro. Se usa generalmente para resanar monumentos históricos, pero no monumentos así que son blancos como ustedes ven ahí en las plazas, ahí en la Vigil,
Entonces, para eso se usa para drenar, porque también es un cemento que tiene la misma composición estructural que el otro cemento gris, sino que es más caro por ser blanco. Tenemos los cementos adicionados que están marcados las normas CTM 605 o la CTM C 595, ¿no? Son los cementos hidráulicos adicionados que se les ha adicionado un componente para mejorar, ¿no? Entre ellos los cementos que tienen adición de puzolana. Entonces, los cementos hidráulicos mezclados necesitan estar de conformidad con la HTM C595 o la HO M240, ¿no? Entonces, la HTM C695 establece 5 clases principales de cementos adicionados. El tipo 1S, el tipo 1P, que es el que más se usa en el Perú, el puzolánico modificado, que era uno de los buenos cementos que tenía el Perú y Yura producía, sino que falta de información a la población ya estaba concientizada, que no actúa mecánicamente, era un pozolánico modificado que generaba buena resistencia a edades alargadas, pues no, y tenía buena resistencia también al ataque de suelos agresivos. El cemento de escoria, el cemento de escoria modificado, son los cementos con adiciones, pues no. También se puede agarrar los cementos que tienen cenizas volantes, también se puede agarrar los cementos que tienen escorias de alto horno. Entonces, estos cementos también son cementos adicionados, ¿no? Entonces, estos, bueno, acá sale que se usa cada uno. El tipo 1 es, sí, bueno, ¿no? Contenido de escoria de alto horno. Para la construcción de concreto en general, no tiene mucho impacto la escoria, ¿no? Mucho impacto, este cemento, sino que solamente se ve por el lado del impacto ambiental, pero no, cemento de alto horno, o sea, digamos, los materiales que pueden ser reciclados, que se botan, pueden ser reciclados, pues, ¿no? Los cementos de escoria, por ejemplo, ahí de las fundiciones bota bastante escoria. Esa escoria puede ser molida y antes de ser eliminada a una parte exterior, entonces, bueno, reciclarla, pues, ¿no? Por ese lado, el cemento cumple unas funciones. El cemento puzolánico, que tiene entre 15 y 40% de puzolana, es un cemento que tiene muchas propiedades, ¿no? A edades tempranas no alcanza buena resistencia, ¿no? Cuando uno va a hacer una columna tiene que desencofrarte las 48 horas o 36 horas porque como no ha fraguado, tú puedes retirar el encofrado y todavía el concreto fresco se puede desprender de la estructura. Entonces estos cementos, su contenido de pozolana genera, ¿cómo se llama? Que le tenga buena resistencia a ataques agresivos, pues, ¿no? De suelos, ¿no? Suelos calichosos. Lo bueno que este cemento es más económico que el cemento tipo 1, por lo que el Perú es gran productor de pozolana, Arequipa, tiene buena producción, porque es una materia prima existente en el mercado local. En otros lugares pues, del mundo, en Europa, ¿no? Entonces no existe puzolana y si tú creas un cemento con puzolana adicionado, es un cemento tremendamente caro, pues, ¿no? Porque tiene buenas propiedades y resistencias a no edades muy tempranas, sino más alargadas. A diferencia del tipo 1, este cemento a los 60, 70 días alcanza mucho más resistencia, pues, ¿no? Tiene un proceso de curado más largo, también un proceso de curado más largo. El puzolánico modificado, que tiene máximo 15% de puzolana, era un cemento muy bueno. No, yo lo recomendaba, pero nadie quiso hacer caso. Bueno, el, el, el peruano está condicionado a usar cementos que se le ponen los ojos, pero no sé, el maestro le recomendará, pues no. El cemento tipo 1, el cemento HS, no, pero que yo no lo veo muy. Yo he hecho pruebas con muchos cementos en laboratorio y uno de los cementos que alcanzamos resistencia fue el tipo 1, el tipo pozolánico, el cemento HS que vende Yurate no te botó muy buenas resistencias. Tiene resistencias alargadas, ¿no? El cemento Bio de Chile, que antes era el CBB, entonces también es un cemento que te bota muy buena resistencia. Buen cemento. El cemento de escoria modificada, que está bueno, también se usa, bueno, es para no, que son para construcciones en general. Se ha hecho, no sé, se hacía pruebas en un laboratorio para ver si botaban buena resistencia, también botaron buena resistencia, pero no tienen una alta, ¿cómo se llama? El cemento ICO
no sé, o con materiales tabertinos, que todos son herramientas para las construcciones en general, pues, ¿no? Especialmente para asentados de unidades de albañilería, como dice acá, pues, ¿no? Ahora, los cementos en el Perú. Yo imagino que con el ingeniero Duarte y con el ingeniero Martín Pocar ustedes han hecho todas estas cosas. Por eso las estoy pasando muy rápidamente. ¿Ya? Están ahí. A ver, Sí, ingeniero. ya. Bueno, en el Perú la norma NTP 364.082 y la 364.090 traen los requisitos de desempeño para cementos Portland para aplicaciones en general y especiales, sin restricción a la composición y a los constituyentes de los cementos. Esta norma tiene como base la ACTMC 1157, ¿no? Entonces, los cementos en el Perú, según la SOCEN, que también tienen, ¿cómo se llama? Que son modificados también estos cementos, los considera, ¿cómo se llaman estos tipos, no? El tipo GU para construcción en general, ¿no? El tipo HE de alta resistencia inicial, ¿no? HDR. El tipo MS, moderada resistencia a los sulfatos. Tipo HS, alta resistencia a los sulfatos. Alta B porque H es Heife de altura, ¿no? El tipo MH, moderado calor de hidratación. El tipo LH, bajo calor de hidratación. Entonces, sí lo agrupan en el Perú los cementos, pues, ¿no? De ahí se meten todas las fábricas de cementos según la SOCEM, pues, ¿no? La UNACEM, por ejemplo, que te produce el Atlas. El Atlas es un buen cemento muy bueno para cimentaciones. Yo lo he utilizado en Lima, vaciando estructuras masivas. Tiene, es puzolánico y resistencia a largo plazo. A largo plazo ha pasado una resistencia que ese cohete era difícil demolerlo, romperlo. ¿Mm? La UNACEM también te vende el cemento andino, esa agrupación. También es un OP puzolánico. De uso general, mayor resistencia a largo plazo, mayor impermeabilidad, mejor impermeabilidad, son impermeables. También la UNACEN te vende el cemento andino pozolánico modificado, muy bueno. También Cemento Pacamayo te vende el cemento ICO Extraforte de uso general, que tiene buena trabajabilidad, por eso se usa para morteros, porque tiene buena trabajabilidad, también te puede usar para revestimientos. También te vende el cemento Pacasmayo, el MS, el AMH, ¿no? Antisalitre, moderada resistencia a los sulfatos, resistencia al agua de mar, moderado calor de hidratación, o sea, muy bueno para concretos masivos, baja reactividad. También te vende el Pacamayo, el HS, extra durable, alta resistencia a los sulfatos, moderado calor de hidratación, o sea, baja reactividad. Luego viene Yura. Yura te vende por lo general esos tres tipos de cementos más utilizados, que el antisalitre, el HS, el HE de alta resistencia inicial, que es el más caro, y el IP alta durabilidad, mayor impermeabilidad, ¿no? Esos son los cementos que te vende Yura. El más caro de todos es el HE, pues, ¿no? El más barato es el HS. ¿Listo? Aparte, cementos Lima, por no ser un cemento adicionado, por eso no lo puse aparte, te vende el cemento Sol, cemento muy bueno, tipo 1, ¿no? De buena, especialmente para concretos de alta resistencia o de resistencia inicial, ¿no? Para estructuras de concreto porque fraguan rápidamente, ¿no? Se puede desincorporar los elementos estructurales, ¿no? Pues se repite el cemento, ¿no? Es muy importante si ustedes van a comprar cemento, aunque ahora se compra concreto premezclado, es muy importante comprar el cemento, adoptar una buena disposición, ¿no? De almacenamiento. Si yo voy a utilizar en una obra 2.000 bolsas de cemento, 3.000 bolsas que tener la ubicación y características del área donde voy a ejecutar la construcción. No voy a colocar cemento justo en la zona de construcción. Después voy a tener que sacar el cemento. No voy a decir voy a usar 10.000 bolsas de cemento y me pido las 10.000 bolsas de cemento en un pepón y las tengo almacenadas en la obra. No, tú tienes que pedir de acuerdo a un programa periódicamente a la fábrica o proveedor. Te va trayendo 300 en 300 y tú vas utilizando. ¿Correcto? Entonces, y consumo máximo, duración del periodo al cual va a realizar el producto concreto, así que tú vas a necesitar cemento. ¿Cómo voy a armar y aprovisionar? Por ejemplo, a veces se hace en la calle Bolívar, que es una calle angosta, unos vaciados de unas losas grandes. Entonces, calles angostas que tú vas a perjudicar el tránsito vehicular, pues ya no puedes pedir este cemento, pues, ¿no?
porque tienes que traer agregado el cemento y vas a tapar toda la pista. Entonces tú tienes ¿cómo se llama? Que, que comprar por completo mezclado. La ubicación del cemento va a depender de la ubicación de las mezcladoras. Siempre hay que tener un stock. Por si acaso la ferretería cierra, por la SUNAT la cerraron y tú no tienes de dónde traer cemento. ¿Cómo se debe almacenar? Debe protegerse del frío, debe tener sus lugares herméticos, no debe entrar la humedad. Correcto, debe taparse el cemento. ¿Cómo se debe apilar? Máximo 10 bolsas, 12 bolsas, 8 bolsas, pero no. Yura antes almacenaba de altura de 20 bolsas porque no tenía espacio. Helio. Y cuando tú ibas a sacar la bolsa de abajo, quedaba recontra dura, tanto que la habían aplastado por las otras bolsas. Entonces, todas esas cosas se debe tener en cuenta. Y el cemento no debe ponerse en piso, por lo menos estar separado del piso 10 centímetros para que la humedad no lo agarre. ¿Listo? Bueno, ahora el cemento también, las plantas de concreto lo adquieren a granel, ¿no? Economía en la compra de cemento, mano de obra en la descarga, almacenamiento y manipulación. Economía por pérdida debido al deterioro de las bolsas, incremento en la productividad, ¿no? Mínimo riesgo de robos. ¿Quién va a robarse por una tonelada y media ni que te la va a llevar en un hombro, pues no? También se pasan de ahí. Entonces, a veces es bueno comprar el cemento a granel, pero para las plantas, ¿no? Concreto, los que van a dosificar por peso. Nosotros hacemos dosificación en una obrita por volumen, entonces ya no conviene porque no sabemos cuánto volumen tiene. Sin embargo, una bolsa de cemento tiene un pie cúbico en volumen, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. ¿Ves? Bueno, y algunos materiales suplementarios utilizados en los cementos, pues, ¿no? Supuestamente las escorias, las cenizas volantes, el humo sílice, el microsílice son materiales suplementarios del cemento que mejoran muchas propiedades. Pero los materiales suplementarios tienen que ser materiales reciclables, ¿no? No, ustedes no van a adquirir materiales suplementarios así para mejorar la resistencia, la calidad del cemento, porque la mejora no es un 5%, 10%, pues no tiene una mejora así en 100%. Entonces, por lo tanto, es importante, bueno, saber que los materiales suplementarios tienen que ser productos que salen y que son sobrantes de otras propiedades, ¿no? De otros trabajos, ¿no? Obtenidos de otras producciones. Si no, ya no tiene gracia, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cenizas volantes, ¿no? La ceniza volante, por ejemplo, que tenía la fábrica en el sur, te botaba por la producción de por la producción de electricidad, botaban humo, pero botaba humo y botaba ceniza volante y botaba el hollín. Y la ceniza volante se utilizaba se lo llevó Cementos Lima Sol como material suplementario para incrementar la resistencia del concreto, pues no para mejorar sobre todo la contracción de los concretos. La ceniza volante es muy importante. Necesita baja relación agua-cemento y se mejoraba, ¿no? Y esa ceniza volante se la vendía en la tonelada, a 0,50 céntimos. Vendía un carro de 30 toneladas, le costaba 15 soles a Cementos Lima. Nosotros cuando fuimos a sacar ya quedaba poquito nomás, nos cargábamos para hacer nuestro hollín para estabilizar los suelos en carreteras. Estabilización con carreteras, hicimos ese laboratorio, hicimos un ensayo, ¿no? Y eso se ha podido quedar en Tana, porque Tana tiene bastantes carreteras de la llerada que no tienen pistas, que son con base granular, ¿no? Entonces, esa base granular en un pasado de carros en un mes, otra vez la pista quedó deteriorada por el polvo. Pero sin embargo, si hubiéramos hecho con hollín, que en el sur los regalaba, que se lo lleven, decía, entonces nosotros los hollín hubiéramos agarrado, estabilizado mejor, y esas pistas no duraban un mes, duraban un año, 2 años, ¿no? Y sin comprar el hollín, pues, ¿no? A ellos querían que tú te lo lleves de allá para que no les moleste. Entonces necesitas las semillas volantes. Tenemos, ¿cómo se llama? Las escorias granuladas, o sea, escorias que salen de las fundiciones, pero no, escorias siderúrgicas, pero no fundición
Si del Perú, por ejemplo, te fundía y sacaba la escoria era molida, se utilizaba pues, como suplemento del concreto, ¿no? Entonces, estos incrementan unas propiedades del cemento, bueno, son pocos los que incrementan en las propiedades del cemento, pero o sea, sí, hay que verlo por el lado de impacto ambiental, pues, ¿no? Es un material que está reciclándolo y que bueno, no te va a costar, te reduce el cemento y aumenta la escoria. Entonces tu cemento puede ser más económico, pues, ¿no? En bolsa, ¿no? Tenemos el humo sílice. El humo sílice también es un material obtenido, pues, ¿no? Claro, pero este humo sílice eso ya tiene su costo más elevado. Este humo sílice es un material, un sílice, como dice, condensado, es básicamente dióxido de silicio, ¿no? Y tiene silicio. El silicio es muy bueno para concretos de alta resistencia, ¿no? ¿No? Este material es extremadamente fino y nosotros lo utilizamos para hacer concretos de alta resistencia para alcanzar de 700 a 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero también hay que saberlo tratar porque al final de cuentas con una baja relación agua-cemento porque también reacciona con el agua y puede generar una patología en el concreto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, si la demanda de agua para esto, si uno va a hacer estos cementos con materiales suplementarios, tiene que ser baja, pues, ¿no? La relación agua-cemento tiene que ser baja. ¿No? No, bueno, ¿cómo se llama? Las mezclas de concreto que contienen ceniza volante requieren normalmente menos agua, cerca del 1 al 10%, ¿no? De las dosis normales que nosotros usamos, ¿no? Necesitan tener menos agua. Ayudan a la trabajabilidad del concreto. ¿Listo? Bueno, ahí hemos visto el cemento. ¿Todo está claro? Total y no presente fuentes de sabor o olor, se le puede usar en el concreto. Entonces, el agua, para que se use en el concreto, tiene que ser agua potable. Si no quieres que pase un ensayo, tiene que ser agua potable. Si no le hace daño a la vida humana, menos le va a hacer daño al concreto. Pero debe cumplir con la norma 334-088. Bueno, acá muestra unas características del agua, que si por vez tú vas a usar un agua de manantial, un agua de río, un agua de ojo, o un agua que no es agua potable, por ejemplo, si estás haciendo una estructura de concreto en una carretera, una alcantarilla, un puente, entonces el agua debe pasar por estos ensayos químicos, ¿no? No debe tener más de 300 partes por millón de cloruros, más de 300 partes por millón de sulfatos, esos ensayos químicos. Entonces, si cumple con esos ensayos químicos que son máximos valores admisibles que debe tener el agua, en cloruros, sulfatos, sales, pH, potencial hidrogeniano, sólidos en suspensión, entonces se puede usar el agua para el concreto. Pero previa autorización de la inspección del inspector, como dice ahí, previa autorización del inspector. Si en el expediente técnico dice usar agua potable, piña, el supervisor puede cerrarse en el expediente técnico, dice agua potable, pero el agua de río cumple con las condiciones. No, pero en el expediente técnico dice agua potable. A ti se te paga por agua potable, así que tú me traes de Tacna el agua potable y me la llevas en cisterna. Bueno, entonces va a tener que tener la autorización del inspector. Porque el inspector no puede correr riesgo de que la obra salga mal. Cuando sale algo mal, entonces viene la Contraloría, viene el Poder Judicial, le dice, pero si a usted le dijeron que usara agua potable, ¿por qué hizo utilizar el agua de río? Pero ese agua de río cumple con las condiciones, con los requisitos que están acá en el cuadrito. No, pero ahí dice agua potable. Usted iba a mandar a traer el agua potable. Entonces, esos problemas se presentan en la construcción. Sí, ya, cuando ustedes sean ingenieros, no vayan a autorizar nada, que por eso se necesita que el inspector tenga mucha experiencia, pues no. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, si en el concreto ha de estar embebido elementos lucidos dentro del concreto, voy a poner un tubo galvanizado, no, entonces mi contenido de cloruro ya no va a ser 300 partes por millón como máximo, ¿no? Va a ser 50 partes por millón, porque debe tener menos cloruro porque voy a meter un tubo galvanizado dentro. Se puede corroer ese tubo, ¿puede ser o no? Entonces, esas cosas, ¿no? Entonces, el contenido de ion cloruro, ¿no? El ion cloruro es un ion que se calcula en el agua, se determina en el agua, los contenidos de iones cloruros. Generalmente todas las aguas tienen iones cloruros, ¿no? Entonces, se le dice iones por eso que es el agua cuando trabaja a mucha velocidad, cae en caída, se genera alumbrado, se genera electricidad, ¿sí o no? Por los iones, ¿no? Por los iones que presenta el agua.
Listo. Entonces, el contenido máximo de iones cloruros solubles en el agua en el concreto, bueno, debe ser como máximo en porcentaje, de 0.06, 0.15, 1, 0.30, para diferentes tipos de concreto que se muestran acá, ¿no? Concreto preforzado, concreto armado en servicio, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa es pregunta del examen. Bueno, pero algunas aguas, pueden tener algunos contenidos de mineral, porque hay aguas que tienen muchas contaminaciones, pueden tener carbonatos alcalinos y bicarbonatos, pueden tener cloruros, pueden tener sales de hierro, pueden tener sulfatos, pueden tener azúcar, pueden tener aguas residuales. Por ejemplo, nosotros hicimos una tesis con aguas residuales de la Llanada, ¿no? De Magollo, ¿no? Entonces, y en cada uno de ellos indica pues, los porcentajes que debe tener, pero ¿no? Una cantidad se conoce de 0.03 al 0.015 en peso el cemento es suficiente para retardar el fraguado al cemento, ¿no? Entonces, si yo voy a usar azúcar en esos porcentajes, me puede retardar el fraguado, entonces tengo que desencofrar más tarde. Si yo voy a tener cantidades superiores a 0.25 al peso del cemento, puede causar fraguado rápido y grandes reducciones de la resistencia. Entonces, nosotros hicimos con azúcar una vez, ya la agarramos, compramos 1 kilo de azúcar, pesamos y en el laboratorio se hizo esa modificación a ver cómo se y en verdad bajaba la resistencia, pues, ¿no? Todo se hace en laboratorio. Entonces, si va a tener cada uno de estos recursos, entonces, por ejemplo, si va a tener sales comunes, deben tener concentraciones menores a 400 partes por millón, porque y eso no va a generar, no va a ser perjudicial en el concreto. Son sales orgánicas, ¿no? Si va a tener sales de hierro, entonces, por lo generalmente hasta 40.000, ¿no? Se le puede aceptar porque no afecta, pero no. Entonces, y los sales de las aguas subterráneas naturalmente contienen más de 30 de 20 a 30 partes por millón, porque las aguas subterráneas son muy buenas por la capilaridad que ejercen, ¿no? Un agua subterránea inclusive es mejor que un agua potable que viene acá, pues, ¿no? Porque el agua subterránea tiene la finalidad de generar capilaridad dentro de sus muritos y sale como lámina, ¿no? Al final es un agua muy limpia, mucho más recomendable, ¿no? Por eso recomienda las aguas de manantiales, el agua cielo, el agua Penó, el agua San Luis, ¿no? Porque son aguas que salen del suelo de aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, hay que analizar las aguas con un laboratorio y la hubiéramos hecho linda. Te habíamos echado pues, todas estas cosas, a ver cómo bajaba la resistencia y rompíamos testigos y medíamos, pues, ¿no? Si tiene aceite, por ejemplo, puede resistir más el aceite mineral en concentraciones superiores a 2.5% del peso del cemento, puede reducir la resistencia en 20%, pues, ¿no? Entonces, si yo le echo cualquier aceite, no debe ser más de 2.5%, pues, ¿no? Debe ser menos, ni 1%, inclusive no debería tener ni aceite. Entonces, hay que saber. ¿Listo? Entonces,